Su radio le da la hora. 14 horas, 3 minutos. El Bazar de las Ideas. Las mejores novedades sobre literatura, música, historia y filosofía. El Bazar de las Ideas también te regala un hermoso cuento todos los días. Ya levanta sus cortinas El Bazar de las Ideas, con Silvio Uberman y Diego Uberman. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos haciendo un alto en la primavera argentina porque del sol refulgente y esplendoroso que nos viene acompañando casi sin interrupción desde el 21 de septiembre, hoy hemos decidido tomar una pausa y llueve en Buenos Aires, pero parece que ahí nuestro director está mostrando la calle y cómo está la tarde así un poco gris en Buenos Aires, pero bueno, ya va a mejorar seguramente ya para mañana. Las predicciones meteorológicas dicen que tendremos buen clima y espero que se extienda así durante el resto de la semana. Muy contento aquí en Demos Radiovisual con el desarrollo de esta experiencia y de este Bazar de las Ideas, y también muy contentos por las repercusiones que estamos recibiendo desde distintos lugares del mundo y desde distintos lugares de nuestro país. Les voy a recordar que tenemos un hashtag que es numeral el Bazar de las Ideas. Tenemos sendas páginas de Facebook, la de Demos Radiovisual y la mía personal. Tenemos sendas cuentas de Twitter, también Demos Radiovisual y la mía cuenta mía personal, a través de las cuales nos podemos comunicar e intercambiar ideas y opiniones todos los días, e inclusive más allá de nuestro habitual horario de transmisión, desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Bueno, así como ha ocurrido en varias otras oportunidades a lo largo de nuestro programa, hoy vamos a tener un contacto internacional de primerísima línea también en el comienzo del Bazar de las Ideas. Raanan Rein es un historiador israelí que vive habitualmente en Tel Aviv, aunque viaja bastante a menudo a la Argentina. Bueno, es un historiador israelí que es muy reconocido en ese país, pero también es miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia de la Argentina. Raanan también ha sido condecorado por el Estado argentino y también por el Estado español. Bueno, es autor de una gran cantidad de libros de historia que tienen que ver con nuestro país, con la historia del peronismo, de Perón, etc. Bueno, uno de sus últimos libros es Clubes de Fútbol en tiempos de dictadura, y también Los muchachos peronistas judíos. La semana que viene nos visitará en Buenos Aires para presentar su nuevo libro, Los muchachos peronistas árabes. Vamos a ver algo de la historia, de la afición, de la dedicación y de la especialidad que desarrolla Raanan Rein en Israel a propósito de la historia argentina y de ese tiempo de nuestra historia que es el peronismo, y de otras actividades y del próximo libro que viene a presentar a Buenos Aires. ¿Cómo estás, Raanan? Un gran gusto en saludarte. Hola Silvio, el gusto es mío. La verdad es que me emociona mucho este contacto virtual vía Skype, pero muy bien, estoy muy contento. Bueno, muchas gracias, me alegro mucho. Bueno, ¿por qué elegiste este segmento de la historia argentina para investigar, para trabajar y para publicar? Bueno, de hecho, yo empecé a trabajar sobre la historia española ahí por los años 80, trabajando sobre todo acerca de la Segunda República, la Guerra Civil Española y el franquismo.
Y en algún momento, al tener que elegir un tema para mi tesis doctoral, opté por las relaciones entre la España franquista y la Argentina peronista. No me quedaba muy claro el porqué de esta alianza, de este pacto entre dos regímenes tan distintos como el peronismo de un lado y el franquismo por otro lado. Así que para preparar esta tesis doctoral, para conseguir documentos, vinimos, entre otras cosas, para pasar un año en la Argentina. Y desde mi primer viaje, desde el primer momento que pisé tierra argentina, me quedó bien claro que me voy a dedicar a estudiar esta sociedad tan fascinante que es la sociedad argentina. Ranani, ¿cuáles son los títulos que has producido hasta el momento sobre esta realidad argentina? Bueno, la verdad es que son varios. En total he publicado hasta ahora 40 libros, unos de mi sola autoría, otros son compilaciones con distintos colegas argentinos y extranjeros. El primer libro publicado en la Argentina en el año 98 con la editorial de la Universidad de Belgrano, tenían en aquel momento una colección muy importante de ciencias sociales, se titulaba Peronismo, Populismo y Política. Y después vinieron el pacto Perón-Franco, Argentina, Israel, los judíos, un libro que me gustó mucho sobre Juan Atilio Bramuglia y la segunda línea de liderazgo peronista, varios libros sobre la prensa nacional e internacional durante el primer peronismo y durante el regreso de Perón a la Argentina en los años 70, La cancha peronista, otro libro, y entre los últimos, sí, los clubes de fútbol en tiempos de dictadura y los muchachos peronistas judíos, el libro que probablemente provocó más discusiones que cualquier otro. Y ahora viene en una semana también con Sudamericana el libro Los muchachos peronistas árabes. Te pregunto, vos decías que no comprendías muy bien por qué había esa rara asociación entre el franquismo y el peronismo. ¿Cuáles son las diferencias del franquismo y el peronismo? Porque, bueno, hay un sector de la Argentina que considera que esas diferencias no son tales, que tanto el franquismo como el peronismo tienen raíces en el fascismo. Otros opinan absolutamente lo contrario. Queremos saber tu opinión. Bueno, para mí las diferencias eran enormes, sin embargo las circunstancias internacionales de algún modo empujaron a uno hacia el otro. Estamos hablando de, sí, de dos militares, en este sentido hay o existía alguna similitud. Sin embargo, la base social de cada régimen era completamente distinto. El tipo de liderazgo de Perón por un lado, de Franco por otro, eran muy distintos uno del otro. Las relaciones con la clase obrera, que Franco intentaba romper el movimiento obrero organizado, en el caso del peronismo, era la columna vertebral del régimen peronista. Una actitud muy distinta hacia distintos grupos de minorías étnicas, sexuales y otros. Así que para mí no se trataba de una similitud ideológica, política o social, sino de circunstancias internacionales en este momento de la posguerra mundial que empujaron uno hacia el otro. No es una coincidencia, no es algo arbitrario el hecho de que durante la gran parte de su exilio en Madrid, Franco no se encontró con Perón. Recién antes de su regreso a la Argentina en el 73, los dos se encontraron. Así que no, mucha simpatía ahí no existía. Me tocó ser testigo a 1 metro de distancia de
la presencia de Franco y Perón en el aeropuerto internacional de Barajas cuando Perón subía al avión para regresar a la Argentina. Bien. Interesante. Te escucho, te escucho. Sí, no, te estoy siguiendo, intento de algún modo responder a tu pregunta. Correcto. ¿Vos creés que los dos gobiernos tenían raíces o actitudes totalitarias o no? Totalitarias, en el caso del peronismo, seguro que no. Ambiciones, en cierto sentido, sí, tenían ambos. Cada uno estaba esperando dominar no solamente el sistema político, sino también otros aspectos de la vida política, social, cultural y económica. Sin embargo, era imposible en el mundo de la posguerra mundial pensar en un régimen, digamos, de tipo fascista, y Perón lo entendía muy bien. Sí intentó hegemonizar, digamos, muchos aspectos de la vida argentina. Me parece que el uso del concepto totalitario en el caso del peronismo no nos va a ayudar a acercarnos a la vida cotidiana en la Argentina de los años 40 y 50. Y con gran diferencia de una dictadura en España sin un parlamento o un congreso nacional, sin la existencia de otros partidos políticos, sin sindicatos con cierta autonomía, sin una libertad de un modo u otro de expresión. Las diferencias eran enormes. Tenían dos vínculos, por lo menos aparentes: la buena relación de Perón con la Iglesia y de Franco con la Iglesia, y la condición de anticomunistas de los dos, que los galvanizaba frente a Estados Unidos especialmente, ¿no? Sí, es cierto que compartían una actitud anticomunista. Con respecto a la Iglesia, en el caso del peronismo sí existía una alianza política entre el régimen y la Iglesia Católica, o el establishment de la Iglesia Católica, pero no duró mucho tiempo. De hecho, a partir del año 49 en adelante vemos un alejamiento gradual del gobierno peronista de la Iglesia Católica hasta la ruptura en los años 54 y 55. Pero lo que me llama la atención es que si para el Perón de mediados de los 40, para ser un buen argentino, uno tenía que ser un buen católico, para el peronismo de principios de los años 50, esta idea, este concepto ya no existe. Y de hecho, el peronismo adopta una nueva política más abierta, más pluralista, que deja lugar y espacio a gente de distintas creencias religiosas, de distinto origen étnico o migratorio, mientras que en el caso español la alianza con la Iglesia Católica duraba a lo largo de estos 40 años de la supervivencia de la dictadura. Te pregunto entonces cómo era, porque bueno, tu último libro, antes del que va a aparecer ahora la semana que viene, es Los muchachos peronistas judíos. Y vos decías que provocó una gran controversia entre los lectores argentinos. Contanos por qué. Bueno, el libro efectivamente intenta desafiar varios mitos y va en contra de varias suposiciones comunes. En el libro digo que Perón no era ni fascista ni antisemita, que de hecho durante la década peronista se registraban menos incidentes antisemitas que en cualquier otra década del siglo XX. Ahí en el libro pongo énfasis en las excelentes relaciones que cultivó Perón con el nuevo Estado judío, el Estado de Israel.
En el libro doy voz a la gente de la Organización Israelita Argentina, la famosa OIA, o si querés la sección judía del partido peronista. Y también en este libro enfatizo el hecho de que por vez primera en la historia argentina, un presidente de la nación da legitimidad a las identidades múltiples, es decir, no vio ninguna contradicción entre el ser buen argentino y el ser judío, y aún más el ser pro-sionista, apoyando la empresa sionista en Palestina y luego en el Estado de Israel. A diferencia de la extrema derecha argentina, pre-peronista o post-peronista, que hablaba de la lealtad doble y como si existía una contradicción entre el componente identitario nacional argentino de uno y el componente identitario étnico de un argentino de origen armenio o árabe o japonés o judío o italiano o español. Para el peronismo de aquellos años no se trataba de una contradicción alguna. Y me encontré con mucha gente que sigue manteniendo, conservando, cultivando esta imagen de un Perón antisemita, de un Perón que de algún modo estaba o mostraba hostilidad hacia el Estado judío, hasta las organizaciones judías. Los documentos muestran que eso es completamente falso. No digo en ningún momento que la mayoría de los argentinos de origen judío apoyaban al primer peronismo, no, pero hubo sectores de cierta importancia, hubo muchos judíos en Argentina que sí apoyaban al peronismo, algunos desde los primeros momentos, Ángel Perelman de los metalúrgicos, David Diskin de los empleados de comercio, Rafael Kogan de la Unión Ferroviaria y muchos otros, nada más para darte algunos ejemplos, y otros se sumaron al peronismo durante la segunda mitad de los 40 y la primera de los 50. Muchos no lo aceptan y no pueden. La gente, no digo se enamora con sus ideas fijas, pero no deja a los hechos y a los documentos confundirlos, es decir, siguen como con una fe religiosa, también con una posición política doctrinaria muy rígida. En 1952, Perón cambió las circunscripciones electorales de la capital federal para tratar de licuar los barrios que le eran adversos electoralmente. Y, digamos, juntó algunos barrios de preeminencia de población judía con otros que no lo eran. Y en uno de ellos, en el barrio del Once, el candidato fue Sabotinsky, si no recuerdo mal, y sin embargo perdió. Tal vez sea un fenómeno urbano de la capital federal, tal vez en el resto del país no haya sido así, pero, digamos, la prueba electoral del 52, respecto a lo que vos decís, a Perón no le fue bien en la capital federal. Tenés todos los datos exactos y tu memoria no falla para nada. Exactamente así fue en el año 52. Sin embargo, lo que veo al mismo tiempo es un apoyo de distintos sectores entre los argentinos judíos. En la capital federal, en las provincias, habían sucursales de la OIA a lo largo y lo ancho de la República. Lamentablemente no tenemos los archivos de la OIA hasta hoy en día. Me imagino que la mayoría de los documentos se destruyeron. Veo un apoyo importante entre
intelectuales judíos. César Tiempo es el mejor ejemplo de este tipo de apoyo. Dirigía el suplemento cultural del diario La Prensa una vez que pasa a manos de la CGT. Entre hombres de negocios y los dirigentes de la CGE es un buen ejemplo también. Helba, el ejemplo más notorio. Toda la dirigencia del hospital israelita, el mismo presidente de la DAIA, Ricardo Dubrovsky, se afilió al partido peronista. Tenía Perón un consejero espiritual, el rabino Amram Blum. En los sindicatos distintos judíos lo apoyaban. Vuelvo a decir, no la mayoría de los argentinos de origen judío, pero sí un número bastante importante. Pero lo que decís acerca de la capital federal, en el caso de los judíos, la vasta mayoría ha vivido en la capital federal. Y aquí, por ejemplo, hay una diferencia bastante notable con los argentinos de origen árabe, que muchos de ellos sí han vivido en las provincias del interior del país. Entonces, muchos judíos de la capital federal, como muchos otros de la clase media baja y clase media, sí se opusieron a Perón sin ninguna duda. Ranan, un televidente nos pide que te preguntemos ¿por qué Perón eligió como países para su exilio Paraguay, Panamá, República Dominicana y la España franquista, siendo todos ellos países que no tenían gobiernos democráticos? Sí, es una buena pregunta. Perón originalmente pensaba en ir directamente a España. Sin embargo, en aquel momento, Franco no estaba dispuesto a ofrecerle un asilo y por lo tanto tenía que buscar un lugar, un país que sí le dé la posibilidad de quedarse ahí. Además, al principio intentaba no alejarse demasiado de la Argentina, pensando en la posibilidad, en el sueño de poder volver pronto al centro de la escena política argentina. Por lo tanto, Paraguay primero es casi una elección obvia, digamos, para exiliarse allí. No tenía muchísimas opciones. En Cuba no quería estar, a pesar de que algunos de su círculo íntimo ofrecieron también esta posibilidad. En Estados Unidos era imposible, obviamente. En Europa tampoco lograron entender este fenómeno peronista, si era de derecha, de izquierda, de qué se trataba. Seguramente los partidos socialista y comunista de cualquier país europeo estaban en contra de esta idea, así que tenía que elegir de las pocas opciones que tenía. Correcto. Pasemos a tu próximo libro, tu inminente viaje a la Argentina, Los muchachos peronistas árabes. Exactamente. De hecho, de algún modo, el libro hace el recorrido, si querés, de Jorge Antonio a Carlos Menem. Y en este sentido, el libro me ofreció la posibilidad de elaborar un argumento más sofisticado acerca de la nueva política peronista hacia los distintos grupos de inmigrantes y sus descendientes en la Argentina. Es decir, lo que empezó como un proyecto bastante acotado, bien definido, enfocado en las relaciones entre Perón y los argentinos de origen judío, se transformó en algo más ambicioso que me deja sostener que el peronismo ofrece el primer desafío al tradicional concepto de crisol de razas. Ya no pide de cualquier argentino, cualquier inmigrante, dejar de lado el bagaje que trae con él o con ella de su país de origen. Ya no
no considera como amenaza las identidades étnicas de los inmigrantes, sean de origen español, italiano, japonés o judío en este caso. Y por vez primera vemos a un presidente que se dirige a las colectividades judía, árabe, japonesa, y les dice: ustedes son argentinos, forman parte integral de esta nación, contribuyen a la grandeza de la patria, al mismo tiempo también son sirios, libaneses, japoneses, lo que sea, y es perfectamente legítimo tener lazos emocionales o materiales con sus países de origen. Al contrario, de este modo pueden aportar aún más a la grandeza de la patria argentina. No es casual, por ejemplo, que el Estado de Israel envía como primer embajador a un argentino de origen judío, Pablo Mangue. No es casual que a Siria y al Líbano envía, una vez que logran su independencia política, más o menos al mismo tiempo como el Estado de Israel, envía a argentinos de origen árabe. Y les dice a todos: dale, hagan un esfuerzo para fomentar el intercambio comercial, económico, cultural entre nuestros países. Es una política que pone la base para lo que es hoy en día la Argentina multicultural, multireligiosa y plural. Es decir, toda la historiografía siempre hablaba del esfuerzo de incluir a la clase obrera, digamos, en el sistema político o en el orden económico y social. Y yo agrego la dimensión étnica. También hace el primer peronismo un esfuerzo para integrar, para incluir a distintos grupos de inmigrantes, armenios, por ejemplo, japoneses y otros, en este caso, en la nueva Argentina de Juan y Eva Perón. Te pregunto, tengo la sensación que los ciudadanos argentinos de origen judío que adhirieron al peronismo entre el 46 y el 55 eran desgajados políticamente del Partido Socialista o del Partido Comunista, que venían de la izquierda. ¿Se repite ese fenómeno a tu juicio? Primero quiero saber si estás de acuerdo. Y segundo, ¿se repite esa circunstancia, digamos, durante los 12 años del kirchnerismo en la Argentina? Es cierto que varios de los judíos que apoyaban al primer peronismo eran de origen ideológico de izquierda, socialistas o comunistas. Es cierto que también en el peronismo de los 70 vemos a judíos de origen socialista o comunista o trotskista o maoísta, apoyaron al el primer peronismo, y es cierto que en este sentido hay cierta continuidad que llega hasta los años del kirchnerismo. Sin embargo, también veo hombres de negocios que no tenían ninguna afiliación con partidos de izquierda. También, mira, la colectividad judía en la Argentina es argentina, y como toda la sociedad argentina estaba dividida alrededor de este fenómeno político, social y cultural, también la colectividad judía estaba dividida, y no es para sorprenderse. Entonces, es cierto lo que decís, pero yo intentaría matizarlo un poco más y no limitarlo nada más a judíos de origen socialista o comunista. Pero acá me gustaría agregar una cosa más. A veces algunos lectores se sienten incómodos con mis trabajos porque para los peronistas no entienden cómo es que critico al impulso autoritario del peronismo. Y para los antiperonistas no logran entender cómo es que elogio el impulso democratizador del peronismo. Y unos y otros dicen, pero
¿Cómo puede ser? Entonces, ¿era autoritario o democratizador? Y yo no puedo ofrecer explicaciones o narrativas limpias, entre comillas. Es decir, estamos hablando de un movimiento político lleno, repleto de contradicciones, tensiones, divisiones, luchas internas. Entonces es imposible usar nada más los colores de blanco y negro al pintar el cuadro del peronismo. Hace falta introducir también otros colores y para algunos es difícil digerirlo. Que quieren saber, entonces, ¿era fascista o no era fascista? ¿Era autoritario y no era autoritario? Y yo a veces contento sí y no, y entonces la gente se queda un poco atónita. Bueno, Freud y el psicoanálisis nos han enseñado que dentro de cada uno de nosotros conviven varios personajes, ¿no? Exactamente, exactamente. La realidad social es siempre, entre comillas, sucia. Nunca es limpia. Siempre se caracteriza por estos elementos o factores que están en juego, en negociación constante, en lucha permanente. Así es la vida de los individuos y de los grupos sociales y de las naciones. Raanan, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Cuál va a ser el próximo? Estoy metido en varios proyectos argentinos, pero no solamente en proyectos argentinos. En el caso de la historia argentina, por el éxito de este tomo sobre los clubes de fútbol en tiempos de la dictadura, ya estamos preparando el segundo tomo, incluyendo a otros clubes de fútbol y a otros ejemplos de países vecinos en tiempos de dictadura, en el caso brasileño, en el caso uruguayo. Después estoy intentando hablar también de la segunda línea del peronismo de los 70, es decir, seguir el trabajo que hice sobre Bramuglia, Mercante, Miranda, Figueroa de los años 40 y esta vez hablaba de los años 70. Pero hay otro proyecto que me fascina y no tiene nada que ver con la Argentina, y es sobre los voluntarios judíos que salieron de Palestina a luchar en la Guerra Civil Española. Tengo cartas, notas, memorias, testimonios fascinantes acerca de estos comunistas y judíos y por qué se fueron a España a luchar, y después los que sobrevivieron, cómo intentaban conservar esta memoria. Obviamente en el bando republicano. Obviamente en el bando republicano encontré un solo caso de un individual de la derecha sionista de aquellos años que salió de Palestina a luchar con los nacionalistas, pero estamos hablando de uno solo. El resto se fueron a luchar y defender a la República. La última pregunta que me queda, porque bueno, estoy procesando nuestro diálogo de más de media hora. Yo creo que uno de las imágenes que han quedado del primer Perón del 46 es la de los nazis alemanes y croatas que ingresaron al país, y por ejemplo de Ante Pavelić y digamos que formaban su cuerpo íntimo de relación y de custodia. ¿A qué se debió eso? Entraron demasiados nazis en la Argentina en el periodo de la posguerra, sin ninguna duda, y no se puede de ninguna manera justificar esta entrada, sobre todo si hablamos de criminales de guerra nazis. Sin embargo, yo digo una y otra vez que hay que analizar este fenómeno en una perspectiva comparativa, es decir, ¿era la Argentina el único país donde entraban nazis o los que apoyaban al Tercer Reich en otros países? ¿No entraron también
en Chile, Brasil, Paraguay, la Unión Soviética, Estados Unidos, Sudáfrica, Siria, y puedo seguir con esta lista. Claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta es que la Iglesia Católica Europea está en pánico en el año 45-46 con el avance de la Unión Soviética y sus satélites, pensando en que están por liquidar a los católicos en distintas regiones del continente, y en cierto modo presionan a distintos países de América Latina para que aceptan a distintos grupos como los de ante Pavelić. Muchos de los que entraron apoyaban al nazismo, pero no entran en esta categoría, que es una categoría jurídica de criminales de guerra, ¿no? No estamos hablando ni de cientos ni de miles de criminales de guerra que entraron en el país. Tampoco es cierto que al entrar se le abrieron las puertas en la Argentina y cada uno de estos criminales de guerra se hizo una figura de importancia en la Argentina, consiguió un lindo departamento, un buen trabajo, etc. El caso de Adolf Eichmann lo muestra, no se trataba de algo de este tipo. Lo que sí Perón tenía planeado es atraer a muchos ingenieros y técnicos que ayudaban en el desarrollo y la modernización de Alemania para que puedan contribuir al desarrollo argentino. Tenía esta idea de hacer un buen negocio. Acá podemos aceptar a gente ya formada, ya educada, no teníamos que invertir ni un centavo para educarlos, para prepararlos, y pueden llegar y de inmediato apoyar a la industria militar argentina, la industria aérea, la industria nuclear, etcétera, etcétera. Sí, hay una mezcla de ingenuidad, por ejemplo, en el caso del sabio Richter, que no era sabio ni de nada por el estilo, y que lo engañó al propio Perón y al propio gobierno argentino con un plan nuclear en Bariloche, y también en el otro extremo, elegir como jefe de su custodia personal a Ante Pavelić o como secretario privado a Freude, ¿no es cierto? Ajá, sí, sin ninguna duda. Mira, yo no soy defensor ni de Perón, el líder, ni del peronismo en cualquier, es decir, no intento justificar cualquier medida o cualquier política. Tengo mis críticas acerca de este movimiento político en aquel momento, así como de otros. Me gusta la idea de un Perón rodeado por algunos fascistas, no me gusta para nada. Me gustan las restricciones formales que la Argentina puso para la entrada de inmigrantes judíos en los años 30 y los años 40, no me gusta para nada. En este caso empezó mucho antes de Perón, Perón no tenía nada que ver con eso. Pero entre estos hechos lamentables y la imagen de un Perón nazi-fascista, existe una brecha tan grande que me parece ridículo o patético, si querés, describirlo a Perón en estos términos. Me quiero despedir, pero primero preguntarte, bueno, vos sos vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, ¿en qué planes está la universidad en este momento, que siempre están muy cerca de la vanguardia en materia de investigación, ¿no es cierto?, investigación científica? Es cierto, la verdad es que la universidad está en uno de sus mejores momentos, con un énfasis sobre innovación y emprendeduría. Nuestra misión fundamental es la investigación básica, sin embargo también estamos promoviendo la investigación aplicada. Tenemos una compañía de transformación técnica
lo que se llama en otros países a veces con cierto tono negativo la comercialización del saber. Tenemos un éxito en la preparación de nuestros estudiantes para que sean emprendedores, para que empiecen sus startups, pero al mismo tiempo también logramos avances importantes en la medicina, en la biotecnología, en la ingeniería. Es una universidad muy comprensiva, la más grande de nuestro país, y la verdad es que es una fuente de orgullo para mí personalmente y para muchos otros. ¿Qué día presentás y a qué hora y dónde tu nuevo libro, Los Muchachos Peronistas Árabes? Voy a presentar el libro en varias oportunidades entre los días 12 y 16 de noviembre. Los eventos más importantes donde sí va a poder entrar mucha gente son el día 15 de noviembre en Flaxo a las 18 horas y el día 16 de noviembre también a las 18 horas en el Museo Evita. Aparte de estos dos eventos, también voy a presentar el libro en la Universidad de Itela, en la Universidad de Lanús, en la UADE y en otros marcos. Raanan, bueno, espero que nos veamos en Buenos Aires. Te agradezco mucho este contacto, conversación muy jugosa que hemos mantenido. La alegría de verte y bueno, será hasta la próxima semana entonces. Así es, te agradezco muchísimo y hasta la próxima. Un buen viaje, muchas gracias. El encuentro con un prestigiosísimo historiador israelí, Raanan Rein, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, condecorado por el gobierno argentino, por el gobierno de España, autor de más de 40 libros. Bueno, en directo con él desde Tel Aviv, aquí en el Bazar de las Ideas, en Demos Radio Visual. Literatura, música, historia y filosofía en Demos. Silvio Uberman y Diego Uberman presentan El Bazar de las Ideas. De lunes a viernes, de 14 a 16, en Demos Radio Visual.